Los testigos de Jehová dicen ser la única religión verdadera. Sus normas son innegociables, nada de cumpleaños, nada de transfusiones de sangre, pero sobre todo, nada de cuestionar a la organización. Su cara menos amable está reservada para quienes se alejan de la congregación. Pasan a ser testigos, pero del ostracismo, la manipulación y el aislamiento. Mientras tanto, los que mandan siguen acumulando millones mientras anuncian un fin del mundo que nunca llega. Yo soy Dora la Emprendedora y hoy te voy a desvelar cómo opera realmente esta organización, cuáles son sus métodos de control y qué secretos esconde la fortuna que manejan sus dirigentes en nombre de Jehová. Imagínate vivir esperando a que llegue el fin del mundo, sabiendo que en el momento menos pensado se desatará en todo el planeta la guerra definitiva. Jesucristo, al mando de un ejército celestial, vencerá a los enemigos de Dios. Reinará el caos, caerá granizo, lluvia de fuego y azufre. Habrá terremotos, inundaciones, relámpagos y epidemias. Bajo esta amenaza viven permanentemente millones de testigos de Jehová. Por suerte, también lo hacen bajo la promesa de que solo ellos podrán salvarse. Por el simple hecho de ser testigos de Jehová, tienen garantizada su plaza en el paraíso. Este pase VIP a la gloria eterna, por supuesto, no sale gratis. Todos los testigos de Jehová tienen que cumplir una serie de obligaciones que se les impone desde niños. Las más importantes son asistir a 2 reuniones semanales y predicar para captar nuevos testigos. Por eso los ves con frecuencia en pequeños grupos exponiendo sus revistas en la calle. Están obligados a hacerlo. La lista de prohibiciones, por otra parte, es mucho más extensa, interminable diría yo. No fumar, no hacer ningún tipo de cositas con tu pareja antes del matrimonio, no tener amigos cercanos que no sean testigos, no votar, no celebrar cumpleaños, no recibir transfusiones de sangre, no cursar estudios superiores. Y estas no son todas las restricciones, solo he seleccionado algunas de las que más llaman la atención. Estarás pensando que formar parte de esta organización no suena nada apetecible. Pues lo peor no es estar dentro. Lo peor viene cuando te expulsan o intentas salir. A partir de ese momento te conviertes en un apóstata y sufres el rechazo de todos los testigos, que hasta entonces habían sido tu único círculo social. Te quedas sin familia, sin amigos, puede que hasta sin clientes. Y te encuentras comenzando una nueva vida en lo que ellos llaman el mundo, un lugar hostil del que solo te han contado cosas negativas. Aunque en España están considerados oficialmente como una religión de notorio arraigo, la realidad es que, a juzgar por los relatos de los exmiembros, más bien parece una organización coercitiva, muy coercitiva. No debemos juzgar a los testigos de a pie por caer en las garras de esta organización. Muchos de ellos han nacido siendo testigos, otros han sido captados en momentos muy vulnerables de sus vidas. Y es que esta organización lleva más de un siglo perfeccionando sus técnicas y parece que hace mucho que ya han encontrado la fórmula perfecta para manipular al personal. Esta es la receta de su pócima mágica para el control mental. La base de la fórmula es el control del comportamiento. Te indican cómo debes vestirte, cómo debes hablar o con quién debes relacionarte. También es necesario un poco de control de la información. Los testigos solo pueden informarse a través de los medios oficiales de la propia organización. Los únicos medios veraces son sus libros, sus revistas o su sitio web. Consultar cualquier otra fuente de información está totalmente prohibido. No nos olvidemos de un poco de control del pensamiento. No están permitidas las críticas o cuestionamientos, faltaría más. Y por último, el ingrediente secreto imprescindible, el control emocional. Los testigos de Jehová no existirían sin miedo. El Armagedón, que es como llaman a ese fin del mundo inminente del que te hablaba antes, es su arma secreta. Lo utilizan para captar a nuevos miembros y para mantener a los siervos obedientes con la promesa de poder salvarse cuando llegue el momento. El miedo también les sirve para disuadir a los posibles desertores. Todos saben lo que les pasa a los que se van. ¿Acaso quieres perder a tu familia? ¿Quedarte sin amigos? ¿Caer en desgracia y enfrentarte tú solo a un mundo cruel que te dañará terriblemente? Está claro que la fórmula funciona. No en vano, los testigos de Jehová cuentan con un ejército de 9 millones de almas en todo el mundo. Según sus propias cifras, tienen presencia en 240 países, en los que hay más de 100.000 congregaciones. La sede mundial, también conocida como Betel Principal, se encuentra en Warwick, a unas 2 horas de la ciudad de Nueva York. Como ves, se trata de un enorme complejo. Desde allí dirigen todo el cotarro estos 8 señores que, según dicen, tienen línea directa con Jehová, así que son los iluminados responsables de difundir la verdad. Desde Jehová para el mundo. A este grupo de hombres se les conoce como cuerpo gobernante, o no te lo pierdas, esclavo, fiel y discreto. Pues sí que parecen discretos, pero ya te digo yo que de esclavos, nada de nada.
Estos elegidos son los que, supuestamente, viven a cuerpo de rey y se llevan toda la pasta, que no es poca, ya verás. De la sede mundial dependen más de 80 sucursales. Como puedes ver, también son enormes complejos que recuerdan mucho al Betel principal. Y es que a estas sucursales también las llaman beteles. Están distribuidas por todo el mundo y sirven de intermediario entre los iluminados de Nueva York y las congregaciones. En estas sucursales viven y trabajan los betelitas. Que trabajen no significa que cobren. Se les proporciona techo y comida, pero solo perciben una especie de pequeña propina, casi simbólica, para sus gastos. Esta mano de obra tan barata trabaja a tiempo completo en las enormes imprentas que hay en los beteles. Hacen traducciones, trabajos de administración o limpieza. Vamos, se encargan de todas las tareas necesarias para sacar adelante la enorme infraestructura de los testigos de Jehová. Les llaman voluntarios cuando podrían llamarles, ahora sí, esclavos. También están los superintendentes, que son como intermediarios entre las sucursales y las congregaciones. Tienen a su cargo varias congregaciones a las que visitan con frecuencia para guiarlas en sus actividades. Las congregaciones son ese grupo de siervos que todos vemos en nuestros barrios, y el local donde se reúnen se llama Salón del Reino. La máxima autoridad en las congregaciones son los ancianos, que son varios hombres a los que se le considera sabios y testigos ejemplares. Ellos son los pastores encargados de dirigir y vigilar el rebaño. Sus ayudantes adquieren el nombre de siervos ministeriales, y el resto de los siervos son precursores o publicadores, dependiendo del número de horas mensuales que dediquen a la predicación. Nadie cobra por su trabajo para las congregaciones, y no parece importarles. De hecho, muchos testigos buscan trabajos a media jornada para poder así dedicar mayor tiempo a su relación con Jehová. Al fin y al cabo, eso es lo único que importará cuando llegue el Armagedón, que recuerda, está a la vuelta de la esquina. Es un hecho que la mayoría de los testigos de Jehová son de bajos recursos, pero desde fuera vemos instalaciones colosales, asambleas regionales en grandes auditorios y una tirada enorme de revistas que regalan al primero con el que se cruzan. La pregunta cae de cajón: ¿quién está pagando esta fiesta? No es sencillo encontrar información sobre la financiación de los testigos de Jehová. Encontré la explicación a ese silencio mediático en este artículo del diario ABC, en el que vienen a decir que escribir sobre las miserias de la organización suele pasar una factura en forma de escritos de rectificación o incluso demandas. De modo que si quieres ahorrarte bastantes molestias, lo mejor es no escribir sobre ellos. La versión de la organización sobre su financiación es corta y concisa. Para ellos es muy importante que no haya ninguna duda sobre esto. Los testigos de Jehová se financian exclusivamente gracias a las donaciones voluntarias de los siervos. Y así despachan este sospechoso asunto sin dar mayores explicaciones. Sí, se refieren a las donaciones de esos mismos siervos que en su mayoría carecen de grandes posibilidades económicas, pero que no escatiman a la hora de hacer su aportación en las cajas de donaciones que se habilitan en los salones del reino. La organización insiste en que ellos no piden y mucho menos exigen a los testigos que las hagan. Eso sí, cualquier oportunidad es buena para recordar lo necesitados que están de fondos para esta o la otra cosa, o para dejar caer una y otra vez que no hay nada que agrade más a Diosito que una buena donación. Créeme, los siervos, aunque humildes, pueden llegar a ser muy generosos. Ten en cuenta que la salvación depende de ello. Pero no siempre ha sido así, y es que lo que muchos no saben es que todo esto se inició como un negocio de venta de revistas religiosas. Viajemos al Pittsburgh de finales del siglo XIX, cuando este señor de la foto, que era un apasionado del estudio de la Biblia, comenzó a publicar la revista hoy conocida como La Atalaya, que es The Watchtower en su versión original en inglés. En estos textos se limitaba a analizar las Sagradas Escrituras y compartir sus interpretaciones. Las revistas tuvieron tanto éxito que fundó junto a otros emprendedores una empresa que gestionaba la impresión y venta de las revistas y otras publicaciones religiosas, porque sí, las revistas se vendían. Esta empresa hoy la conocemos como Watchtower Bible and Tract Society, y no es otra que la organización o instrumento legal que hoy está detrás de los testigos de Jehová. Los lectores más fieles de la Atalaya al principio eran conocidos como estudiantes de la Biblia, pero a partir del año 1931 pasaron a llamarse testigos de Jehová, de modo que la compañía Watchtower, que por cierto ya había trasladado su sede a Nueva York, era una editorial que vendía sus revistas a los testigos de Jehová, y eso fue lo que sucedió durante décadas. Esto te lo estoy contando muy resumido, en realidad aquello fue todo un culebrón, pero lo importante es que entiendas que nació siendo una empresa cuyo negocio era vender todo tipo de literatura de temática religiosa a ese colectivo que cada vez era más numeroso y que se fue agrupando en congregaciones a lo largo y ancho de todo el mundo. La compañía Watchtower se ponía las botas y vendía revistas como si no hubiera un mañana, literal. Este modelo de negocio era el sueño húmedo de cualquier empresario. Las imprentas que imprimen estas revistas se sitúan en los beteles. ¿Y recuerdas lo que te he contado sobre las personas que trabajan allí? Exacto. La mano de obra para la impresión de las revistas es gratis. Las traducciones, gratis. La redacción de artículos, gratis.
La distribución por parte de los predicadores, gratis también. Además, los testigos compraban a través de las congregaciones las revistas que necesitaban para predicar. Y es que, como te dije, el proselitismo es una de las obligaciones de todo testigo de Jehová. Las cifras son apabullantes. Tanto la Atalaya como la revista Despertad destacan entre las revistas con mayor tirada del mundo. Ambas se han publicado ininterrumpidamente durante más de un siglo, con tiradas de varias decenas de millones de revistas por número que se distribuyen en infinidad de idiomas y en centenares de países. Un negocio redondo. Hace no tantos años que las revistas dejaron de venderse y comenzaron a ser gratuitas, en teoría. En la práctica las siguen pagando los mismos, pero con sus donaciones voluntarias en vez de por un precio fijado. Cuentan los rumores que este sistema de donaciones podría ser incluso más lucrativo que el modelo de venta, pero no hay pruebas de ello. En cualquier caso, el cambio estuvo motivado por otras cuestiones. Simplemente necesitaban, al menos parecer, una religión sin ánimo de lucro. Era necesario para así poder registrarse como religión en los distintos países y acceder a los privilegios fiscales y subvenciones que ello suponía. Estaba claro que vender revistas no favorecía la imagen que pretendían dar, así que hicieron números y vieron que les salía a cuentas el sistema de donaciones. Era un plan sin fisuras, así que el negocio de las revistas fue un éxito por muchos años y la Watchtower Society prosperó que no veas. Ganaron dinero a expuertas. En las últimas décadas, con la llegada de Internet, han ido desviando sus esfuerzos de divulgación hacia su sitio web. Un tremendo portal que está disponible en idiomas como el amárico, el azerí o el bislama, que es la lengua autóctona de Vanuatu. ¿Cómo te quedas? También producen una enorme cantidad de vídeos, dibujos animados. Te digo yo que todas estas cosas cuestan un dineral, pero sabiendo de quiénes estamos hablando, programadores, gratis, editores, gratis, redactores, gratis, en fin. Resumiendo, a pesar de que lo digital ha pasado factura al negocio de las revistas, esta gente supo reinvertir y diversificar muy bien sus activos, así que su patrimonio sigue creciendo imparable gracias a otros negocios que resultaron ser muchísimo más lucrativos. Cuando en el año 1909 la Watchtower Society se instaló en Nueva York, le pareció buena idea comprar e instalar su sede principal en unos imponentes edificios en Brooklyn. A medida que la organización crecía, iba comprando más y más edificios hasta que en algún momento llegaron a tener unas 35 propiedades en este distrito neoyorquino, todas ellas compradas gracias a la venta de revista y las donaciones. Unas décadas después comenzaron a vender estas propiedades y el negocio resultó ser una mina de oro. Los expertos inmobiliarios hablan de cifras multimillonarias. Fue bastante sonada la venta de unos edificios en Brooklyn al yerno de Donald Trump, y es que la propiedad estaba valorada en $1.000 millones. Casi nada. Resulta que estos seres de luz que dedican su vida a la lectura de la Biblia se habían topado, así, sin quererlo, con un inesperado negocio, la especulación inmobiliaria. Lo de Brooklyn no es un caso aislado. La compra, construcción y eventual venta de los salones del reino se ha convertido en una importante fuente de ingresos. Sus mañas, de lo más sofisticadas, dejan en evidencia al mismísimo Paco el Pocero. Cuando surge una nueva congregación u otra está demasiado masificada, aparece la necesidad de construir un nuevo salón del reino. Para comprar el local o terreno, la organización presta dinero a los miembros de la congregación, que tendrán que devolverlo y con intereses. Se habla de un 6% de interés para estos préstamos. Esto tiene tela, pues no olvidemos que el dinero de la organización proviene precisamente de las donaciones de los propios siervos. Pero es que además, la construcción del nuevo Salón del Reino corre a cargo del trabajo de voluntarios. Ya sabes cómo va esto. Albañiles, gratis. Electricista, gratis. Pintores, gratis. En fin. Pero todavía falta la guinda del pastel. ¿Adivinas quién es el propietario legal de este nuevo Salón del Reino? Pues claro, la organización. Lo peor es que cuando han pasado varios años y la propia organización considera que esa propiedad se ha revalorizado lo suficiente, decide venderla. ¿Y qué sucede con los miembros de esa congregación que han pagado y construido ese Salón del Reino? Pues son reubicados en otros salones y con el paso del tiempo de nuevo se decide que es necesario comprar y construir un nuevo salón y vuelta a empezar. Reducen o dividen congregaciones a su antojo para llenarse los bolsillos en el proceso. Un ejemplo es el salón que estaba en la calle Dante en Barcelona, que fue vendido a una iglesia filipina por supuestamente 4 millones de euros en 2012. Es muy difícil saber exactamente cuánto dinero tiene la Watchtower Society, pero es fácil intuir que estamos hablando de muchos miles de millones distribuidos en distintas compañías de otros tantos países. Gran parte de este dinero se invierte en fondos de inversión que arrojan altísimas rentabilidades para así seguir multiplicando su fortuna. Lo escandaloso de esto es que se sabe que estos fondos de inversión participan de industrias como la tabacalera o la armamentística. Y esto es relevante porque fumar es un motivo de expulsión para la organización y porque algunos testigos han llegado a ir a la cárcel por negarse a cumplir el servicio militar tal y como les prohíbe su fe. Parece evidente que la admisión en el paraíso eterno no está reñida con la hipocresía.
El cuerpo gobernante parece que lleva por bandera eso de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y ha sido pillado en más de un renuncio. El diario The Guardian destapó en 2001 que Watchtower Society estaba asociada en calidad de ONG a la ONU desde hacía 9 años. Todo bien, si no fuese porque habían publicado en muchas ocasiones en sus revistas que la ONU era, palabras textuales, una organización diabólica. Mucho más diabólico, en mi opinión, es lo suyo con lo del abuso, ya me entiendes, a menores. Testigos y extestigos han alzado la voz en muchos países con más o menos éxito. Pero llama especialmente la atención el juicio que tuvo lugar en Australia, en el que la organización fue acusada de ocultar más de 1000 casos de este tipo de delitos. Según la acusación, eran conocedores de lo que sucedía, pero hicieron lo posible para evitar que saliese a la luz y coaccionaron a las víctimas para callarlas. En estos casos, se aconsejaba consultar en primer lugar al Consejo de Ancianos de la congregación. Estos harían una especie de juicio paralelo en el que, ¿adivinas qué? El testimonio de la víctima debía estar respaldado por el de otros 2 testigos visuales del hecho denunciado. ¿Somos conscientes de lo improbable que es que existan 2 testigos en este tipo de agresiones? Sin comentarios. Lo de los juicios paralelos es otro asunto muy turbio. Los expulsados relatan esa experiencia como traumática. Casi todos ellos, incluso siendo menores de edad, han tenido que pasar por estos comités judiciales, que consisten en encerrarte en un cuarto con varios ancianos de la congregación para ser objeto de lo que muchos han definido como un interrogatorio humillante. Un testigo de Jehová puede verse sometido a uno de estos comités por motivos de lo más dispares, y más te vale estar muy arrepentido de haber cometido la falta, ya sea tu orientación sexual, fumar, no asistir a los comités o aceptar una transfusión de sangre para salvar la vida de tu hijo. Precisamente por asuntos como los de las transfusiones de sangre, en países como Rusia o Singapur no quieren ni verlos. Están considerados como una organización extremista y tienen prohibida cualquier tipo de actividad en el país. En Noruega tampoco les ha ido muy bien. En 2024, un tribunal de Oslo dio la razón al Estado por negar la condición de comunidad religiosa y sus correspondientes beneficios a los testigos de Jehová. El motivo es que sus prácticas excluyentes implican grandes vulneraciones de los derechos y libertades de otros. Se refieren al ostracismo, es decir, a la muerte social a la que se condena a todo aquel que abandona la organización, ya sea de forma voluntaria o forzosa. Esta noticia fue un revulsivo para la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en España, que vieron un atisbo de esperanza para que también se reconozca en nuestro país lo que ellos llevan décadas denunciando. Por ahora parece que tendrán que conformarse con celebrar la sentencia a su favor que desestima una demanda interpuesta por los propios testigos de Jehová. Esta sentencia reconoce el derecho a la asociación a autodenominarse víctimas de la organización y a referirse a ella utilizando los términos secta destructiva. Y a mí lo que me sorprende es que mientras un juez dictamina que llamarles secta destructiva no atenta contra su derecho al honor, la administración les siga reconociendo como una religión de notorio arraigo. Porque además, estas denuncias no son algo nuevo. Sin ir más lejos, mientras me documentaba para este vídeo, he comprobado que hace 30 años ya se trataba este asunto y se exponían varios testimonios en la televisión pública española. Ojalá sean muchos más los que se atrevan a contar sus historias, a alzar la voz y a defender lo que han vivido, porque no hay mayor castigo para un sistema injusto que la divulgación de la verdad. Durante demasiado tiempo, demasiados adultos y niños se han visto obligados a callar, a fingir y a cargar con culpas que nunca les pertenecieron. Son demasiadas las familias rotas que aún esperan justicia, y yo solo espero que esta justicia, divina o no, llegue antes que el tan cacareado y temido fin de los tiempos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like o mejor aún, suscríbete para unirte a esta secta destructiva y no perderte ningún vídeo. De nuevo gracias y hasta la próxima.